Bienvenidos de nuevo a mi estudio. En el día de hoy vamos a estar haciendo un breve repaso por toda la situación macroeconómica para que entiendas realmente lo que está pasando a nivel macroeconómico, es decir, a nivel general de la economía, y puedas entender quién de verdad mueve el precio de BTC. De verdad, hoy te traigo un vídeo llenísimo de imágenes con muchísima información que te hará abrir los ojos. Pero hoy me he propuesto algo. Mi único propósito para el vídeo de hoy es bajarlo a tierra para que tú que estás ahí lo puedas entender y cuando se acabe este vídeo pues se lo puedas explicar a un colega para que te llame loco o simplemente diga de dónde has sacado toda esa información y porque sabes que la economía se va a comportar así. Y sobre todo pues porque Bitcoin se va a comportar así dentro de X meses o dentro de X años, ¿vale? Sin más rodeos nos vamos a la pantalla y lo que puedes observar por aquí es simplemente, bueno, te explico un poquito. Lo que he puesto han sido imágenes en una presentación para ir de una forma más dinámica, ir de una forma más rápida, ¿vale? En primer lugar, la primera imagen es pues el gráfico de Bitcoin actualmente y bueno, yo te he hablado ya de estos dos niveles que para mí son muy importantes. Hablamos del nivel de los $20.000 y el nivel sobre los $31.000, ¿vale? Actualmente pues estamos rankeando o lateralizando sobre los $25.000. Es cierto que venimos de una tendencia bajista en el precio de Bitcoin, pero actualmente pues estamos en un nivel asequible para esa gente que no sabe si empezar a comprar o quiere esperar un poquito más para comprar. Si tu intención es comprar de aquí a 6, 12, 18 meses, pues deberías estar prestando atención a estos niveles donde estamos actualmente. Ya saben que para mí no estamos ahora mismo ni sobrecomprados ni estamos sobrevendidos. Para mí un nivel de sobreventa es sobre los $20.000, que es donde más órdenes hay, y un nivel de sobrecompra es sobre los $31.000, que obviamente también es donde más órdenes hay. Actualmente estamos en la mitad de ese rango y a partir de aquí pues es donde vamos a ampliar la información en este vídeo, pero que sepas que desde mi punto de vista estamos en un punto muy interesante para esos operadores, para esos traders que quieren pues especular con el precio de Bitcoin, ya sea al alza. En este caso pues sí sería al alza, ¿vale? Para ver si Bitcoin de aquí a 6, 12, 18 meses puede aumentar de precio. Recuerda que esto no es ningún consejo de inversión, solo es mi mera opinión y para mí el precio ahora mismo está en un punto bastante interesante. No estamos ni sobrecomprados, que sería este nivel de aquí, ni sobrevendidos, que sería este nivel de aquí, ¿vale? Ya esto lo he detallado en vídeos de la semana pasada. Quiero empezar ya a ampliar información en este vídeo con esta imagen que he sacado por aquí de Twitter que me ha parecido súper interesante. En esta imagen nos está detallando pues los meses consecutivos donde la economía ha tenido un descenso, donde hemos tenido pues indicadores económicos negativos. Si te fijas pues sobre el 2004 al 2019 tuvimos 24 lo que sería pues meses seguidos de indicadores negativos para la economía, donde estuvimos desacelerando la economía. Luego tuvimos ese periodo de recuperación y actualmente estamos en 16 meses consecutivos donde la economía pues ha estado desacelerándose, ¿vale? Estamos en niveles bastante interesantes en situaciones macroeconómicas donde sabemos que venimos de pasar situaciones pues bastante complicadas después de todo lo que sucedió en el 2020 y 2021, donde ahí la economía empezó pues a ver factores favorables y esos factores favorables fue por ese acontecimiento de Cisne Negro que todos recordamos, donde estuvimos encerrados en nuestra casa y bueno, y se inyectó bastante liquidez al mercado y eso, aunque no haya sido realmente positivo porque hizo que aumentara la inflación al haber más dinero en circulación y se imprimió pues cifra récord de dinero, al menos en los Estados Unidos, vimos como la economía ahí pues tenía menos descenso. Aquí podemos observar como la economía ahí estaba en puntos favorables, pero que después, pasado esa inflación que nos trajo, la consecuencia que nos trajo fueron 16 meses consecutivos de una economía en declive, una economía desacelerándose, ¿vale? Si pasamos con la siguiente imagen, aquí lo podemos observar de una forma pues donde ya nos entramos en datos interesantes donde nos encontramos ahora mismo y simplemente, ¿vale? Aquí nos los explica, ¿vale? Estos son los indicadores pues de puntos de recesión. La recesión pues nos las marca en este cuadradito lo que sería de color gris y fíjate por aquí como cada vez que llegamos a esos puntos se provoca pues una recesión y la economía pues se encuentra actualmente en este punto después de esta pequeña recesión que vivimos durante el 2020 cuando llegó ese cisne negro que todos recordamos. Actualmente estamos pues en este punto donde la economía ha empezado pues a ver todavía más disminución, ¿vale? Estamos en un punto después de esa recesión donde tuvimos ese aumento donde inyectaron bastante capital, empezó todo este descenso y actualmente pues estamos en este punto donde la economía sigue desacelerándose y donde hemos ido a tocar en varias ocasiones, ¿vale? La línea perpendicular, la línea discontinua que vemos por aquí roja nos indica que hemos estado en este punto en bastantes ocasiones donde podríamos empezar a ver un rebote y este rebote tiene que ser provocado pues por ver una política monetaria favorable, ver la luz del túnel como yo siempre hablo dentro de la política
políticas económicas dentro del Banco Federal, donde empiecen ya pues a reducir esos tipos de interés que llevan aumentándolo hasta ese 5,5% para intentar frenar esa inflación a ese 2% donde aún no han conseguido frenarla, ¿vale? Y en esta imagen podemos observar algo muy similar, la he sacado de este perfil de Twitter, Game of Trades, y bueno, lo mismo, ¿vale? En gris tenemos los periodos de recesión, ¿vale? Y si te fijas por aquí tenemos esta línea, al fin y al cabo es la misma imagen pero invertida, y aquí vemos como esta línea que atraviesa pues estos puntos donde donde la situación o el gráfico ha ido a tocar en diferentes ocasiones y donde ha provocado pues diferentes recesiones. Es posible que al pasar esta línea por aquí estemos ante una posible recesión actualmente. ¿Y qué pasaría con esa recesión? Si el Banco Federal lo que está buscando es una posible recesión, al fin y al cabo lo que va a pasar es que cuando llegue esa recesión, la economía va a estar en situaciones críticas. Si está la economía en situaciones críticas, obviamente o lógicamente tendremos que empezar a ver ya políticas monetarias más favorables, sobre todo para el ciudadano medio, donde empiecen pues a lo mejor para inyectar más capital y por ende pues el precio de Bitcoin suba. Ya sabemos que esas subidas del precio de Bitcoin cuando están inyectando más capital pues no son subidas reales. No son subidas reales porque esto tiene una explicación bastante clara y es que si está pues devaluándose el dólar pero Bitcoin está subiendo a la par, significa que al fin y al cabo Bitcoin no está subiendo en ese mismo porcentaje. Tu dinero no sigue valiendo pues la cantidad que ha aumentado Bitcoin porque al fin y al cabo tú has invertido en dólares y si el dólar está devaluándose mientras Bitcoin está aumentando, al fin y al cabo tendremos que sacar ese porcentaje para ver realmente si estamos en profit o no, pero al fin y al cabo es una ilusión óptima. Si Bitcoin aumenta pero también aumenta la inflación, al fin y al cabo pues tenemos que ver ese porcentaje de aumento de la inflación ves el aumento del precio de Bitcoin para saber si Bitcoin está aumentando realmente. Pero sabemos que cuando llega una recesión, la única medida que le toca pues al Banco Federal, a los gobiernos, a las entidades públicas es empezar a ver políticas gubernamentales, políticas económicas más favorables, donde la economía empieza a tener más liquidez y por ende empieza otra vez más a fomentarse ese comercio y empieza a haber más flujo de la economía y empecemos a ver pues cómo la economía empieza a recuperarse paulatinamente. Justamente lo que están intentando pues ahora mismo evitar. Si aumentan los tipos de interés, la gente tiene menos dinero, entonces tiene menos poder de adquisición. Si tienen menos poder de adquisición, van a comprar menos cosas. Si compran menos cosas, pues todo tiende a devaluarse. Es justamente lo que hemos visto pues durante este aumento de los tipos de interés. Aquí lo podemos observar como cuando pasamos esta línea que atraviesa por aquí, que es este punto donde hemos ido a tocar en varias ocasiones y donde justamente ahora hemos tocado y ya llevamos pues varios meses por encima de esta línea, podemos observar como si nos llevamos por datos pasados, que como sabemos datos pasados no predicen el futuro, pero si nos llevamos por estos datos, podemos intuir que estamos ante una posible recesión donde no sabemos si será favorable para el precio de Bitcoin o no. Estoy seguro que cuando llegue esa recesión, los primeros momentos no será favorable para el precio de Bitcoin, pero según vayan pasando las semanas, según vayan pasando los meses, veremos cómo Bitcoin empieza a aumentar porque la gente tiene más liquidez y esa liquidez decide pues invertirla, ¿vale? Al tener más liquidez, tienes más ahorros y decides invertir porcentajes en activos de riesgo, incluso en el mercado de valores y por eso los precios tienden a aumentar la capitalización de mercado. Si aumenta la capitalización de mercado en un activo que realmente es pues finito como es Bitcoin, se aumenta la demanda y la oferta sigue siendo la misma, el precio tiende a aumentar, ¿vale? Estos son conceptos básicos que tienes que saberlos desde el primer día. Estamos ante esta situación donde probablemente veamos una recesión económica, lo que no sabemos es cuándo, ¿vale? Y por aquí tenemos también otra imagen que he sacado del mismo medio, Game of Trades, y bueno, aquí nos está explicando simplemente pues lo que sería el precio o las ventas de las viviendas, ¿vale? En periodos de recesión, lo mismo, ¿vale? En gris tenemos las recesiones y si te fijas cada vez que llega pues esa recesión y pasa, por aquí tenemos un caso esporádico, pero vemos cómo empieza a disminuir, llega esa recesión, empieza a aumentar, ¿vale? Y justamente ahora estamos en este periodo donde las ventas de las casas, la venta de los hogares ha disminuido bastante fuerte. Ahora mismo se están comprando pues menos viviendas que incluso antes de ese periodo de ese cisne negro que llegó, que todos recordamos, ¿vale? Estamos en un punto bastante de disminución donde probablemente por aquí si vemos lo que sería a lo mejor una recesión, como te vengo hablando,
anteriores diapositivas de este vídeo, probablemente podría suceder como por ejemplo vemos aquí, disminución, llega lo que sería una recesión y empieza a aumentar paulatinamente una vez más la venta de la vivienda. Ahora mismo estamos en ese punto, aumento, disminución y bueno, esta recesión pues casi que no se cuenta, esta recesión fue de escasos meses cuando llegó ese cisne negro, pero bueno, que llegó esta disminución. Si vemos una recesión por aquí, probablemente veamos cómo empieza a aumentar otra vez lo que sería pues la venta de la vivienda, que ahora mismo está en puntos bastante negativos. Esta también es una imagen o una diapositiva que me ha llamado muchísimo la atención, me ha gustado. Seguimos en el mismo medio, Game of Thrones. En gris tenemos lo que sería los periodos de recesión y desde el fin y al cabo en esta diapositiva, como puedes leer por aquí en el título, nos está diciendo pues anticipaciones de los inversores en recesiones, ¿vale? Si te fijas por aquí, pues vemos como los inversores, antes de que llegue esa recesión, por ejemplo por aquí lo podemos observar, antes de que llegue ese periodo de recesión empiezan a dejar de invertir, empieza el periodo de recesión y empieza a aumentar lo que sería la inversión, justamente por lo que te comentaba. En periodos de recesión lo único que queda es tener pues políticas monetarias más favorables que favorezcan pues sobre todo al inversor al tener más liquidez, aunque sean inversiones no del todo reales, porque al fin y al cabo, como te expliqué antes, la moneda se está devaluando. Pero bueno, tenemos lo mismo por aquí, estamos en un periodo donde los inversores han dejado de invertir bastante fuerte, vemos como la gráfica está sufriendo bastante, incluso pues vemos como la inversión ha caído incluso desde 1980, estamos en el punto más bajo desde 1980, aquí tenemos la gráfica pues desde hace como 60 años aproximadamente, ¿vale? Y desde 1980 no veíamos una disminución de los inversores tan fuerte como la que estamos viendo actualmente. ¿Qué nos puede indicar esto? Que si por aquí hablamos de lo mismo, llega un periodo de recesión, veremos un aumento de la inversión, como por ejemplo vimos por aquí, como por ejemplo vimos por aquí, como por ejemplo vimos también por aquí, ¿vale? Recuerda que estos son datos pasados y al fin y al cabo aquí sí que hay bastante data, porque estamos hablando de 60 o 70 años atrás, de 60 años atrás. Hay bastante información pues para contrarrestar y decidir si cuando lleguemos a este punto donde estamos ahora mismo, donde hay menos inversores de 1980, podríamos ver una recesión y empezar a ver pues políticas monetarias más favorables y empezar a ver aumentos paulatinos de las inversiones de esos inversores, ¿vale? Al fin y al cabo, el resumen de esta imagen es que los inversores pues deciden anticiparse a esos periodos de recesión para empezar a invertir, ¿vale? Es lo que justamente estamos viendo por aquí. Empiezan a anticiparse a esos periodos de recesión y aumentan pues las inversiones. Por aquí igual empiezan a anticiparse, eso es que no me sale la palabra, y aumentan los inversores paulatinamente. Lo mismo por aquí, antes del periodo de recesión empiezan a aumentar y vemos ese aumento de los inversores, ¿vale? Siempre ha sucedido así, bien digo, durante toda la historia, ¿vale? Y todo pues al fin y al cabo provocado por lo que te decía, ¿vale? Si se produce una recesión, veremos políticas monetarias más favorables donde empiezan a inyectar más liquidez, y al haber más liquidez los inversores tienen más capital para invertir, ¿vale? Así de simple, quédate con eso, ¿vale? Y esta es una imagen que también me ha gustado bastante, la he sacado del mismo medio y vemos el nivel, pues aquí nos está explicando el porcentaje al fin y al cabo de los bancos comerciales en niveles donde se encuentran en recesión. Lo tengo por aquí apuntado para que no me quede ninguna duda, ¿vale? En niveles pues de recesión, niveles de crédito en puntos de recesión. Aquí lo tenemos donde justamente también estamos llegando a esta línea donde hemos ido a tocar en bastantes ocasiones y justamente nos está indicando que podríamos ver un nivel en los bancos, como todos sabemos, donde se encuentran periodos donde empiezan a declararse bancarrotas en bancos comerciales y solo quedan rescates. Para que hayan rescates en esos bancos comerciales tienen que inyectar liquidez. Los bancos federales, los bancos centrales son quienes rescatan a esos bancos, a menos que sean entidades muy fuertes. Teniendo en cuenta que los bancos federales son quienes normalmente rescatan los bancos, para poder rescatarlos tienen que empezar a vender bonos. Para vender bonos inyectan liquidez, ¿vale? Entendido esto, podemos observar cómo estamos en un punto donde la situación en los bancos comerciales también está en un punto crítico, donde empezaríamos a ver cómo la deuda en los bancos sigue pues ahora mismo en este punto que estamos observando por aquí, bastante elevado. Como sabemos, los bancos comerciales, los bancos con una capitalización de mercado no tan alta como esos bancos que sí de verdad gobiernan el mundo, están en un punto bastante complicado a nivel pues lo que sería de liquidez, ¿vale? A nivel de liquidez, donde los préstamos pues están muy caros y no tienen liquidez suficiente y no se pueden permitir pedir más dinero porque las tasas de interés están demasiado elevadas. Tendríamos que empezar a ver una disminución de los tipos de interés para que los bancos puedan adquirir
más inversores y puedan adquirir dinero a un precio más asequible, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos en un punto donde estamos cerca de ese periodo de recesión, donde actualmente no estamos en un periodo de recesión, pero que sí las imágenes nos están explicando que estamos cerquita de llegar a un periodo de recesión, y donde quiero entrar ya en profundizar en Bitcoin, porque al fin y al cabo un periodo de recesión nos va a dejar una situación macroeconómica más positiva. Una situación más positiva al fin y al cabo va a reflejar aumentos en los valores, aumentos pues lo que sería en ese ciudadano que tiene más dinero para invertir, en ese ciudadano que al fin y al cabo puede diversificar, que puede llegar a final de mes, que puede pagar sus facturas sin tener ningún problema, que se puede permitir invertir en activos de riesgo como es Bitcoin. Cuando lleguemos a ese periodo de recesión veremos aumentos en los precios y sobre todo aumentos en los inversores porque tienen más liquidez, ¿vale? Esto está explicado pues para inversores retails como somos tú y como somos yo, inversores minoristas, ¿vale? Esta gráfica sí que es muy buena. Pero que muy buena, me ha llamado mucho la atención. Esto es algo que yo creo que a todas estas alturas, si sabemos un poco de economía y cómo se ha comportado durante el 2023, sabemos lo que está pasando pues en las casas de los ciudadanos, y al fin y al cabo en esta imagen nos está explicando pues lo que sería el households, ¿vale? Sería pues el ahorro del ciudadano medio, ¿vale? Si vemos por aquí en este periodo del 2020 al 2021, donde recuerden ese cisne negro llegó y empezaron a inyectar dinero y aparecía el dinero por todos lados, había dinero, te cruzabas con una, te tropezabas con una piedra en la calle y encontrabas un billete. O sea, en el 2020 y 2021 inyectaron muchísimo dinero, regalaron el dinero al ciudadano y por ende, pues como podemos ver aquí en verde, aumentó bastante lo que sería el ahorro medio del ciudadano, y vemos estos picos por aquí en verde. Pero ¿qué pasó? Que llegó ese aumento de los tipos de interés y empezó a aumentar el coste medio de vida del ciudadano. Aumentó la gasolina, aumentó pues el petróleo en sí, aumentaron las materias primas, aumentó todo, incluido pues los alimentos. Y por ende el ciudadano, al no ver reflejados esos aumentos en su salario, vio cómo realmente tuvo que tirar de esos ahorros para poder llegar a final de mes. Y vemos cómo por aquí la deuda en sí del ciudadano ha aumentado, cómo el ciudadano está teniendo ahora mismo menos dinero en sus ahorros, está teniendo menos ahorros. Esto obviamente no es favorable para la economía y estaríamos esperando un punto de recesión para ver puntos donde inyecten de nuevo capital en la economía y veamos puntos donde el ciudadano empiece una vez más a ahorrar capital y por ende, vuelvo y recalco, veamos aumentos en los precios. Así se ha comportado históricamente la economía. La economía es cíclica, siempre suceden cosas similares, es cíclica, siempre se mueve por acontecimientos similares. Unos puntos más arriba, unos puntos más abajo, pero la economía es cíclica, ¿vale? Tenemos ahorros por aquí, empiezan a aumentar, tenemos ahorros provocados pues por ese aumento de lo que sería la inflación, por esa inyección de capital que vimos de forma descomunal cuando vino ese cisne negro durante el 2020, empiezan a aumentar los tipos de interés, la vida o el coste medio de la vida aumenta, es más caro vivir y por ende el ciudadano tiende a tener menos ahorros y al tener menos ahorros vemos cómo mete menos capital en activos, ¿vale? Y es por eso por lo que estamos viendo también esa desaceleración en los activos y sobre todo en los activos de riesgo como por ejemplo es Bitcoin, ¿vale? Y en esta imagen podemos observar la deuda gubernamental, lo que está gastando el gobierno para poder subsistir, ¿vale? Para poder sobrevivir. Vemos como en el COVID tuvo un gasto de 3, trillones de dólares, 3,1 trillones. Luego vemos como en el 2021 disminuyó por ese aumento de la inflación, por ese tener más liquidez, disminuyó. Vemos como en el 2022 llegamos a un punto bastante bajo y ahora volvió a aumentar el gasto medio del gobierno a 2 trillones. Es decir, que estamos en un punto también bastante interesante para revisar porque el gasto medio del gobierno sigue aumentando. Si aumenta el gasto medio del gobierno, entonces ¿qué va a pasar? Que va a aumentar la deuda gubernamental. ¿Cuál es la única medida para frenar esa deuda, para poder combatir la deuda gubernamental? Pues inyectar dinero. La única forma de poder solventar la deuda gubernamental, la deuda de los gobiernos, es inyectando más capital. O sea que si quisiéramos ver cómo esta gráfica
deuda vuelva a disminuir, tendríamos que ver cómo inyectan más capital para que pase lo mismo que pasó pues exactamente por aquí, ¿vale? Vemos como el gobierno tiene ahora mismo una deuda bastante elevada y sigue aumentando día tras día porque tienen menos dinero. Esto es provocado pues por lo mismo, por la subida de los tipos de interés. Llegados aquí podemos observar también en gráfico lo mismo que te comentaba ahora mismo. Vemos como la deuda del gobierno ha ido aumentando paulatinamente y ha tenido una curva creciente, ¿vale? Sigue aumentando la deuda, sigue aumentando la deuda. Por aquí pues vemos como esto fue el crash de ese cisne negro que vivimos y por aquí vemos como disminuyó la deuda porque había más inyección de capital y estamos en estos puntos donde seguimos aumentando una deuda creciente donde la única forma de solventarla es inyectando capital, ¿vale? Llegados a este punto quiero enseñarles ahora la gráfica de Bitcoin y cómo se ha comportado cada vez que aumentan liquidez o que inyectan liquidez en la economía, que es lo único que pueden hacer cuando llegamos a un periodo de recesión. Periodo de recesión es donde la economía está en constante desaceleración y se denomina periodo de recesión de forma pues explicada para tontos, ¿vale? Entendido esto y entendido las diapositivas anteriores, sabemos que estamos en un punto crítico donde estamos cerquita de que se denomine ya recesión. Si llegamos a esa recesión, deberíamos ver ya cómo la Fed empieza a tener políticas monetarias más favorables. Para ver políticas monetarias más favorables tenemos que saber que tiene que aumentar un poco la inflación, no quedarnos en ese 2%, sino que debería pues haber más inyección de capital. Vemos por aquí como el Global Net Liquidez, cuando inyectan capital, vemos como este es el gráfico de Bitcoin, aquí tenemos la gráfica en naranja de cuando inyectan capital por aquí, como puedes observar Bitcoin tiende a subir, vemos como Bitcoin empieza a bajar porque tenemos aquí esta reducción de la inyección de capital, vuelven a inyectar capital, esto pues es la data de Bitcoin desde el 2010, ¿vale? Vuelven a inyectar capital, vemos como Bitcoin tiende a aumentar, disminuyen esa inyección de capital, probablemente por aquí por aumentos de los tipos de interés y vemos como el gráfico de Bitcoin también tiende a disminuir. Vemos otra vez pues en febrero del 2020 esa inyección masiva de capital, como les hablaba, donde el dinero llovía, había dinero en todas partes y Bitcoin llegó a máximos históricos. Luego empezamos a ver ese aumento de los tipos de interés para quitar esa inyección del capital y por ende Bitcoin llegó al punto donde nos encontramos ahora mismo, que es sobre los $25.000, ¿vale? Entendido esto y entendido todas las imágenes que te he querido enseñar en el día de hoy, creo que ya te has dado cuenta que estamos en un punto bastante interesante para considerar que estamos cerca de una recesión y si llega a esa recesión tendríamos que empezar a ver políticas favorables hacia la situación macroeconómica y favorables también me refiero a que favorezcan al ciudadano medio, que el ciudadano medio tenga más poder de adquisición, pueda ahorrar más, pueda decidir si invertir o no, no como ahora que simplemente dice que no porque no puede pagar sus facturas al final de mes. Si un ciudadano no puede pagar sus facturas al final de mes, lo último que se le pasa por la cabeza es invertir en activos de riesgo que son pura especulación, ¿vale? Sabemos que si llegamos con estos datos que tenemos ahora mismo a un periodo de recesión y la Fed empieza a tener políticas monetarias más favorables para empezar a disminuir esos tipos de interés que están elevados y están haciendo el coste del dinero súper elevado, empezamos a ver esa disminución de los tipos de interés, veremos cómo Bitcoin empieza a aumentar de valor. Será un aumento de valor de forma óptica, una ilusión óptica, mejor dicho. ¿Por qué? Porque probablemente veamos de nuevo cómo aumenta la inflación. Si aumenta la inflación a la par que aumenta el precio de Bitcoin, tenemos que sacar porcentajes y tener en cuenta realmente cuánto estamos ganando porque nuestro dinero se está devaluando. El dinero que estamos utilizando para comprar Bitcoin, que en este caso es dólares, sabemos que se está devaluando frente a Bitcoin que está aumentando de valor, ¿vale? Eso sí, a pesar de todo ello, sabemos que la red de Bitcoin está teniendo un rendimiento bastante positivo, donde año tras año siguen aumentando esas billeteras activas, donde la gente está confiando en la red de Bitcoin, quiere que Bitcoin sea 100% descentralizado. Hay muchos ciudadanos que ya saben que no quieren que controlen su dinero y por eso está pues confiando en lo que sería en Bitcoin y sabemos que la red está teniendo un crecimiento bastante positivo como he explicado en vídeos pasados, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, también tenemos que tener claro que Bitcoin durante el 2023 ha tenido un aumento de un 60%. Si Bitcoin aumentara pues lo que sería un 20, un 25% anualmente, deberíamos sentirnos bastante satisfechos. Hablamos de que, por ejemplo, el S&P 500 tiende a aumentar un 8% anualmente. Recuerda que Bitcoin durante este 2023 ha tenido un crecimiento bastante favorable de un 60%. Recuerda que llegamos a caer a los $15.000, ¿vale? $15.500 y ahora mismo nos encontramos en los $25.000, $26.000 aproximadamente. Es decir que estamos teniendo un aumento
un 60%. Si esto se desacelerara durante el próximo año y al menos tuviéramos un aumento de un 20, un 30%, tampoco deberíamos sentirnos del todo mal. Estamos viendo cómo Bitcoin sigue creciendo paulatinamente. Al fin y al cabo, yo no te estoy incitando a que compres hoy para que vendas dentro de 6, 12, 18 meses, sino para que seas consciente que la red de Bitcoin sigue creciendo año tras año y también siguen aumentando el FAT hacia Bitcoin los gobiernos año tras año. Pero a pesar de ese FAT, Bitcoin sigue liderando a esa gente que cree en la descentralización y por ende vemos como Bitcoin sigue teniendo cada día más billeteras activas. Teniendo esto en cuenta, tan solo te quiero decir que si eres un inversor retail como tú o como yo, metas tu dinero. Esto no es ningún consejo de inversión, pero metas tu dinero y te olvides, simplemente intentes protegerte de la inflación. Y aunque Bitcoin ya empiece a aumentar a lo mejor el año que viene un 20 o un 30%, ya deberías sentirte satisfecho porque estarías protegido de la inflación. No esperes volverte rico con Bitcoin, solamente entiende todos los datos que te he intentado interpretar en el día de hoy. Y si te han gustado y te han servido de ayuda y te has quedado claro cómo la situación macroeconómica está en puntos muy negativos en comparación con años o con décadas pasadas, tienes que entender que probablemente llegue una recesión y esa recesión sea ese punto de inflexión donde la Fed empieza a disminuir esos tipos de interés, el ciudadano empieza a tener más capital porque empiezan a inyectar más dinero a la economía y por ende veamos cómo el ciudadano ya puede pagar sus facturas al final de mes, también le queda un porcentaje para ahorrar y ese porcentaje que va a ahorrar va a decidir también invertirlo en activos de riesgo como es Bitcoin y vamos a ver explosiones en el precio de Bitcoin, aunque sean ilusiones ópticas, bien digo. ¿Por qué son ilusiones ópticas? Porque al fin y al cabo, como sabemos, si Bitcoin aumenta, pero también aumenta la inflación, no está aumentando Bitcoin al 100%, ¿vale? Recuerda que Bitcoin se compara con el dólar. Y si el dólar también pierde valor mientras Bitcoin aumenta, tenemos que tener esa correlación siempre presente y no llevarnos simplemente por cómo se mueve el precio de Bitcoin, sino también por saber si el dólar está fuerte o el dólar está débil, ¿vale? Recuerda que la red de Bitcoin sí que está muy fuerte. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido de ayuda, todo este análisis que hemos hecho en el día de hoy. Un análisis un poquito extenso, un poquito complicado, pero que bueno, que sé que a muchos les va a servir de ayuda toda la información que les he traído en el día de hoy, porque esta información no la suele comentar ningún youtuber de habla hispana, ¿vale? Esta información es un poco más complicada, está un poquito más enrevesada, pero nos deja en contexto de cómo se encuentra la economía a nivel general y de lo que puede suceder en los próximos meses o en el próximo año. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.